De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como les decía, recordamos muy bien la fecha en que el Señor llegó a nuestras vidas y nos rescató. Si estamos en Cristo, dice que somos nueva criatura. Esa palabra nueva viene del griego. Si lo buscamos en el griego, nos dice que es kainos. Esta palabra proviene del término griego. Dice que esta palabra no solo se refiere a algo diferente en nuestras vidas, sino que es algo diferente y superior a lo que existía antes. Entonces es algo, el Señor al darnos una nueva vida, sernos una nueva criatura, nos dio algo superior de lo que antes teníamos. Qué interesante, ¿verdad? Pero este cambio implica o se refiere a algo diferente, un cambio profundo en la naturaleza de una persona que acepta a Cristo. No simplemente es un cambio superficial. Importante que nosotros entendamos que es un cambio radical, un cambio totalmente diferente, el que el Señor hizo en nosotros al hacernos nueva criatura. Cuando nace un bebé, nosotros lo vemos así tan tiernito, tan lindo, tan precioso, ¿verdad? Y nosotros decimos, qué cosa más bella. Y esa nueva criatura viene a llenar de luz nuestras vidas. Pero cuando nosotros nacemos como nuevas criaturas, es para que llenemos de luz a otras vidas también. Si tenemos una relación personal con Dios, una relación personal con el Señor, no simplemente que decimos que somos creyentes, porque es muy diferente ser convertido que tener una relación personal. Nuestra vida ha sido transformada. Esto implica una renovación completa y radical, como les decía antes. Es algo que es totalmente transformado. Ya no somos los mismos, no podemos ser los mismos. Tiene que haber habido un cambio en nosotros. Y ese cambio lo va haciendo el Señor, o lo hizo el Señor cuando Él entró en nuestras vidas. Nuestra vida pasada ya quedó atrás. Ya el viejo hombre murió. Sí, a veces escuchamos personas que dicen, cuando se enojan, es que me sacaste el monstruo. O es que se levantó, yo no sé si ustedes lo han escuchado, se levantó mi viejo hombre. Si el Señor lo enterró, no puede volverse a levantar, o no debe volverse a levantar. Sin embargo, somos nuevas personas y tenemos una nueva identidad. Por lo tanto, ese viejo hombre tiene que quedar en el pasado. Amén. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Veamos lo que dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fue algo que el Señor nos dio a nosotros. Ese ministerio de reconciliación. No se lo dio a los líderes solamente. No, aquí dice que nos lo dio a nosotros. Mateo 28, 18 al 20, específicamente el 19, nos dice a nosotros, id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno,
Pero podemos decirle, yo no voy a viajar, yo no soy misionera, a mí Dios no me ha dado el llamado de misionero, ¿verdad? Pero quiero decirles, mis hermanos, que el ir a todas las naciones no se está refiriendo a que tenemos que ir a Europa o a China, o como algunos van a Estados Unidos o a otros países, porque ese es el concepto que nosotros tenemos. No, el ir a las naciones es ir a la gente, ir a las personas, ir a nuestro vecino, ir al señor de la pulpería, llevar el mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Hay mucha gente en este momento que está hambrienta de saber del Señor. Mucha gente que necesita, que está pasando por un dolor, por una tristeza, por una amargura, y necesita conocer esto que nosotros tenemos. Usted y yo lo tenemos. Al aceptar a Cristo y tener esa relación con Él, tenemos esta reconciliación en nuestras manos que Él nos las dio. Los hombres necesitan ser reconciliados con Dios. Y nosotros no tenemos ese ministerio de reconciliación para cogerlo, meterlo en un baúlcito, ahí por ahí debajo de la cama, y se nos olvidó que el Señor nos reconcilió con Él. Porque acordémonos que no fue que nosotros lo buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y ese ministerio de reconciliación, ¿se acuerdan el pasaje que nos dice que de qué nos vale encender una luz si la ponemos en un cajoncito y la tapamos? Esa luz deja de brillar. ¿Estaremos nosotros brillando con la luz de Cristo? ¿Se estará reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas? Es importante que entendamos, que nos detengamos a pensar un poquito. ¿Estamos cumpliendo nosotros con la tarea que el Señor nos dejó? Ahí se las dejo bailando. Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Veamos qué nos dice ahí en el verso 19. ¿Qué nos está diciendo? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Reconciliando al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué nos dice la última parte? Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién se la encargó? ¿Al pastor? ¿O a los líderes? No, fue a los misioneros, ¿verdad? Que le encargó este ministerio. Pero la palabra me dice a mí que nos la encargó a nosotros, como su iglesia, como su pueblo. ¿Será que estamos haciendo como hizo el pueblo de Israel? Que fue el primero que recibió la palabra del Señor. Porque ellos recibieron el Antiguo Testamento. Tenemos claro eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron ellos? La guardaron solamente para el pueblo de Israel. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no es que usted se guarde este ministerio para usted. Sí, muy lindo. Estamos reconciliados con Dios. Sí lo estamos, amén. Estamos reconciliados con Dios. Pero yo no me puedo quedar callada. Yo tengo que contarle al mundo que existe este ministerio. Cierto que hoy todo el mundo sabe que Dios existe porque están las redes, están las radios, está todo lo que se divulga la palabra de Dios por internet, todo el tiempo la están divulgando. Pero una cosa es que se lea la palabra, que se lea un versículo aislado, que se lea, a que ellos conozcan la relación que yo tengo con Dios. A que ellos puedan ver que Dios sigue obrando hoy en mi vida, que el mismo Dios que llegó allá y nació en Israel es el mismo Dios que está hoy aquí vivo entre nosotros.
Ese es el mismo Dios que sigue obrando milagros, que ese Dios no se ha detenido, que ese Dios no ha dejado de actuar en nuestras vidas. Claro, si yo no tengo nada que contarle al mundo, es porque Dios no está haciendo nada en mi vida. Pero en mi vida el Señor tiene que estar obrando todos los días, desde que abro mis ojos. Es un milagro, mis hermanos. Muchas veces nosotros vemos que eso es algo tan cotidiano que lo hacemos todos los días, hasta que no los abrimos más, hasta que el Señor nos llama a su presencia. Respiramos. Yo le decía ayer a las damas, respiramos. Qué bendición más grande es poder respirar y respirar bien. Hace unos días vino la suegra de mi hija y la señora anda con un cilindro de gas con ella y para poder respirar, porque ella no puede respirar por sí misma. ¿No tenemos nosotros que darle gracias a Dios porque estamos respirando normal como Él nos hizo? Eso es una gran bendición. Romanos 5:10 nos dice que nosotros estábamos enemistados con Dios cuando fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. ¿Por qué vemos a un borrachito o a una de la vida alegre, las vemos así por el lado, o alguien que anda con drogas, nos apartamos y lo vemos? Pero tenemos la salvación en nuestras manos. Decimos que tenemos al Señor, pero no lo sabemos compartir. Tenemos que aprender a compartir esas maravillas que Dios nos está dando todos los días. Dios es maravilloso con nosotros. Dios nos ama tanto que Él quiere que esto que nosotros tenemos se lo compartamos al mundo. Y saben una cosa, mis hermanos, tenemos una oportunidad en este momento. Decía la hermana Hilda el otro día, y disculpe que le cojo la frase, pero que todo mundo se preocupa en esta época por qué regalo le vamos a dar a alguien, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a mis amigos. ¿Qué regalo puedo comprarle a esa persona? Pero tenemos el mejor regalo, que este regalo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la palabra maravillosa que Él nos dejó. Claro, la cosa es que tenemos que abrirla. Tenemos que estudiarla, tenemos que aprenderla para poderla compartir. Porque esta palabra primero tiene que hacer eco en mi vida, primero tiene que darme a mí, corregirme a mí, para después yo poder irla a compartir. Porque si a mí la palabra no me ha transformado, si no me está transformando, pues obvio que yo me quedo callada. Y me da vergüencita que mis compañeros de trabajo se den cuenta que yo soy cristiana. Pero cuando esa palabra está haciendo eco en mi vida, cuando a mí una persona me pregunta, ¿por qué usted se ve diferente? ¿Qué tiene usted que es diferente? Yo le puedo decir, porque Cristo es vivo en mí, porque Cristo vive en mi vida, porque Él es el Señor de mi vida. Y si Él me está señoreando, yo puedo hablar de Él, ¿cierto? Dios mismo se acercó a nosotros. Nosotros no lo buscamos. Él se acercó a nosotros. Nos reconcilia y nos limpia nuestros pecados. Dejamos de estar enemistados con Dios y tenemos la responsabilidad de compartir esta palabra de reconciliación con el mundo. Que todos conozcan que ya Cristo canceló esa deuda que ellos tenían a consecuencia del pecado. Esa deuda los separa de Dios y todos los que acepten a Cristo recibirán el perdón y la vida eterna. Ellos tienen derecho a saberlo. ¿Qué estamos nosotros haciendo como iglesia?
Como iglesia estamos teniendo actividades muy lindas, ¿cierto? Tenemos actividades de damas, actividades de caballeros, tenemos actividad de jóvenes, tenemos actividad para Navidad. Por cierto, ahora se acerca una que nos estaban anunciando y que nos han venido anunciando, el Festival de la Luz. Tenemos la oportunidad de invitar a nuestros vecinos. Si yo no me atrevo a hablarle a una persona de lo que Cristo está haciendo en mi vida, del testimonio de lo que Dios está haciendo en mí, por lo menos puedo invitarlo a que venga a la iglesia y que participe de esa caravana. Arregle su carro bien lindo y lo motivamos para que, mire, hasta premio vamos a tener. Y es una oportunidad para que ellos lleguen aquí y aquí reciban el mensaje de salvación. Pero hermana, todos los años, el año pasado lo hicimos y esto se llenó de gente. Sí. Pero ¿saben que la palabra que se siembra va germinando? ¿Que la palabra que se siembra va trabajando? Lo sabemos, ¿verdad? Que todos conozcan. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y lo dice muy claro ese verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Como embajadores. ¿Qué hace un embajador? Sabemos que un embajador es representante legal de su país en otro, ¿verdad? Y nosotros somos embajadores de Cristo. O sea, que estamos siendo representantes legales de Cristo aquí. Pero si usted llega, por ejemplo, a mí me pasó, yo tuve que ir a la embajada a que me hicieran el pasaporte. Estaba vencido. Y allá en la embajada solicitaron el pasaporte a Costa Rica porque el embajador podía hacerlo. Entonces, igual la cédula de identidad. Yo tuve que ir a buscar. Tenemos la identidad de Cristo. Es el momento de empezar a ser embajadores de Él, a ser representantes legales de Él aquí en la tierra. Como creyente, Cristo nos hizo embajadores encargados de llevar el mensaje de su palabra de reconciliación. El embajador de reconciliación tiene un compromiso muy importante. Y nosotros a veces lo tomamos a la ligera. No podemos tomar este compromiso a la ligera. Esto que Dios nos ha dado, porque Él nos va a llamar un día y nos va a preguntar qué hiciste con ese talento que yo te di. Y el talento no es solamente que usted sepa hacer algo. No, el talento es que usted tiene la palabra y que Dios está haciendo cosas en su vida y que usted puede compartir con el vecino que Dios me sanó, que Dios me restauró. Que antes era borracho y ahora no lo soy. Que antes yo era X cosa y hoy el Señor me hizo una nueva persona. Tenemos que predicar la palabra con igual urgencia como le dijo Pablo a Timoteo que lo hiciera. Le dijo que predicara la palabra en tiempo y fuera de tiempo. En 2 de Timoteo 4 del 1 al 2 nos habla esa palabra. El Señor nos mandó a nosotros a no esperar. Hermanos, lento porque precisa. Esa palabra la tenemos que predicar todos los días. No es solamente el domingo, no, es todos los días. No importa las circunstancias favorables o desfavorables que tengamos. Para ir concluyendo, en resumen, Pablo está diciendo que cualquiera que esté en Cristo es una nueva creación. El viejo hombre ya se ha ido y nació uno nuevo. Tenemos una nueva identidad. Fuimos creados con un nuevo propósito y un plan divino para nuestras vidas. Un corazón que no está regenerado, que no ha conocido a Dios, no puede cumplir con esta meta que Él le ha puesto. Pero
tenemos una comisión, porque nuestro Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Jesucristo. Tenemos una comisión que cumplir. Dios nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Como embajadores en nombre de Jesucristo, somos llamados a predicar la palabra de reconciliación a todo el mundo. Tenemos esa palabra de reconciliación en nuestras vidas. Tenemos que compartirla. Aprovechen esta época. Aprovechen esta época con una media cosita que usted pueda hacer. Simplemente haga una invitacioncita. Con lápiz a mano. La hermana nos hizo un día unos cuadros preciosos. Pero compartamos ese ministerio de reconciliación.